Detrás de cada gran idea se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Hola, soy José Chacón. Difícil presentarme, un ser humano que creo que más allá de qué es lo que hago o cuál es mi oficio o mi profesión, es lo que pienso que puedo ser yo para los que amo y para los que no conozco, y es ser una persona que ama al ser humano en general, es decir, a los seres humanos. No importa su raza, no importa su orientación sexual, no importa su etnia, no importa su religión. Y creo que eso es lo que mejor podría definirme, independientemente de mi profesión o de las labores que haga diariamente. Yo nací en 1978 y hace poquito yo sentía que eso era hace 15 años, pero ya voy dándome cuenta que llevo un caminito recorrido. Nací en San José, en el Hospital Calderón Guardia, en una familia de Guadalupe. Mis papás, pues siempre trabajadores, pero nunca fuimos una familia adinerada. Tampoco nos hizo falta mucho, excepto un par de veces que yo recuerde que hubo apuros económicos y que hubo que correr y que rezarle a todos los cielos y todo lo que hubiese por allí. Mis papás siempre lograron dar todo lo necesario. Yo soy el segundo hijo de 3. Tengo un hermano mayor que me lleva 3 años y una hermana menor a la cual le llevo 5 años. Los recuerdos que tengo de infancia es una infancia maravillosa. Realmente yo no sé por qué el diseño que nos han hecho, no sé si fue Dios o si es la biología, hace que borremos tantos recuerdos de la primera parte de la vida, porque para mí la primera parte de la vida es maravillosa, por lo menos la mía. Entre cafetales, entre resorteras, entre juegos llenos de bolinchas, trompos, jugar en el barrio a la bola, aunque fuera malísimo pateando la bola, pues hasta que oscureciera y lo llamaran a uno porque ya no se veía la bola. En una Costa Rica, una San José, en la que los niños y las niñas se podían sentir todavía bastante seguros. La Costa Rica que yo recuerdo de unas tardes de cafeteada riquísimas con... antes vendían en las panaderías, yo no sé si todavía, pero ya casi no veo, unos cachos rellenos de jalea de guayaba, que ya no los veo. Esos son recuerdos maravillosos. Una Costa Rica muy, muy sencilla, más pobre, es cierto, y más llena de personas descalzas, es cierto. Era una Costa Rica muy sencilla, políticamente inocente también, de alguna forma, sustraída de alguna manera, de las revoluciones y de las guerras que teníamos en nuestras dos fronteras, al norte y al sur, y ahí crecí en una Costa Rica bastante pacífica. Pronto, a los 7 años, pasé a otro lugar, de los cafetales de Costa Rica, del agua dulce, pasé a los viñedos y a los olivares de España. Y ahí se desarrolló parte de el resto de mi niñez y parte de mi adolescencia y primera juventud. Mis papás son pastores y trabajaban para una organización internacional que se dedicaba a entrenar otros pastores en Centroamérica y el Caribe. Pero un día mi papá tuvo una intuición que él llama un llamado, y en el mundo evangélico es la voz de Dios. Yo le llamo esa intuición como este propósito de vida que uno va descubriendo, y él, ese llamado, esa intuición, ese propósito, lo configuró como un reto de ir a España, porque España, según los datos que se tenían en aquel entonces, estamos hablando de los 80, tenía un 0,00.1% de personas evangélicas. Y el mundo católico iba en franca decadencia después de la dictadura fascista
de Franco en España. La Iglesia Católica, coludida con la dictadura hasta el día de hoy en España, había hecho que la mayor parte de la generación post-dictadura se divorciara radicalmente de todas las religiones, pero principalmente de la católica. Mi papá vio una oportunidad allí y por eso la organización para la cual él trabajaba gestionó para enviarlo como misionero. Nos fuimos como misioneros. Ahora, yo tengo que decir que para mis 7 años, cuando mis papás nos sentaron en el cuarto de ellos una tarde noche ahí en Guadalupe para contarnos que salíamos pronto para España, concretamente para el sur de España, en Córdoba, a mí no se me ocurrió a mis 7 años que eso era un viaje tan largo. Es decir, yo no tenía la noción de que eso era otro continente, yo no tenía la noción de que realmente no iba a poder ver a mis abuelos, a mis primos, a mis amigos. Durante largos periodos de años, yo no tenía ni idea de lo que iba. De tal manera que para mí, psicológicamente, a los 7 años, lo que sufrí fue un exilio involuntario. Yo salí en un avión que duró 12 horas en llegar a Madrid y unas cuantas horas más en llegar a Córdoba. Bueno, llegamos al aeropuerto de Sevilla y de ahí en carro hasta Córdoba, un viaje extenuante, larguísimo, para no volver. Y la sensación era de estar absolutamente desarraigado involuntariamente, porque ese no era mi llamado, ese no era mi misión, esa no era mi intuición. Simplemente yo era un niño de 7 años a quien se llevaron de su país. Y yo amaba, obviamente, como todo niño, su tierra, sus costumbres, la comida, los juegos, la libertad de hablar como yo quisiera. Pero me encontré en una España una España en transición. De hecho se le llamaba la transición hacia la democracia. Todavía no se consideraba una democracia plena España. Venía saliendo de una dictadura atroz, la más larga dictadura europea, y en la cual habían todavía muy frescos los recuerdos de gente desaparecida, de persecuciones, de vapuleadas, etcétera. Y una de las características de aquella dictadura nos tocó a nosotros como familia y a mí particularmente, y era que aquella dictadura era una dictadura fascista. De hecho, Franco era admirador de Hitler y de Mussolini, y eso impregnó mucho una sociedad que realmente tenía altísimos porcentajes de personas con un pensamiento extremista, fascista, nazi diríamos, en su versión española. De tal manera que eso tiene que ver con el rechazo a las minorías, eso tiene que ver con el rechazo a aquellos que vienen de fuera, allende de las fronteras, a los latinoamericanos, a los africanos, también el rechazo a aquellos que piensan y creen diferente, involucrando la religión. Es decir, los protestantes fueron perseguidos durante esa dictadura. Los protestantes todavía en el siglo XX en España eran exiliados, eran asesinados, eran perseguidos, eran despojados de sus derechos y de sus pertenencias. De tal manera que muchos de esos protestantes se fueron a Gibraltar, se fueron a Francia, viajaron a Inglaterra y desarrollaron sus vidas fuera de España, porque el protestantismo fue perseguido. De tal manera que cuando nosotros llegamos a Córdoba, recordemos que Córdoba está más cerca de África que de España, digámoslo así. De hecho, recuerdo de mi niñez muchas veces que llovía barro rojo o amarillento, que era toda la arena del subsahara, de la zona subsahariana, que venía hasta el sur de España y ahí se precipitaba en forma de lluvia o en forma de barro. Los vientos del Sahara. Tanta gente en Córdoba siendo musulmana. Córdoba fue la capital del mundo del Islam durante mucho tiempo. De hecho, poseía la mezquita más grande del mundo. Aún se puede visitar la mezquita catedral de Córdoba y una ciudad islámica gigante, maravillosa, que se llama Medina Azahara. Y yo crecí en una ciudad entonces que combinaba el impacto del desarrollo cultural, incluso en la lengua del Islam, del judaísmo y del cristianismo, una combinación interesante, pero al mismo tiempo una ciudad que rechazaba al extranjero y rechazaba al protestante. Y los primeros recuerdos que tengo era gente rechazando
rechazando. A su hijo no lo dejaban jugar con los que venían de afuera, es decir, con nosotros y con mi hermano y conmigo. Mi hermana estaba muy pequeñita, entonces todavía no salía a jugar al barrio. Yo ya era minoría, pero no me sentía minoría. No era consciente de mi estado de ser minoría. Cuando nos fuimos a España fui consciente de eso. Y les voy a contar, o te voy a contar cómo fue mi descubrimiento. Cómo es que llego a la conclusión con 7, con 8 años de que realmente yo era una minoría por muchas partes. Mi primer amigo en España se llamaba Abdel y era musulmán. Y éramos los únicos diferentes de la escuela. Era una escuela que se llama El Santuario y era una escuela de monjas y sacerdotes. Era el único lugar donde mis papás encontraron campo para matricularnos, a mi hermano mayor y a mí. Y entonces, claro, yo vengo saliendo incluso de una escuela evangélica a una católica. Ese contraste es brutal y que luego lo agradeceré. Pero éramos dos que éramos distintos, que no nos sabíamos persignar, que no sabíamos cómo rezar, que no sabíamos un montón de cosas, y cuando nos llevaban a misa permanecíamos de pie congelados porque no sabíamos cómo actuar. Obviamente el instinto de supervivencia me hacía aprender rápido y pronto me estaba persignando y pronto estaba recitando y pronto estaba actuando de la manera en que pudiera encajar. Pero un día Abdel y yo escuchamos una historia que contaba que en el cementerio de Córdoba, en el cementerio más antiguo de Córdoba, había una tumba que contenía a una persona que murió porque se atragantó con una rana y que la rana la tenían en un vasito sobre la tumba y queríamos ir a ver esa rana y a esa tumba. Entonces nos fuimos al cementerio y fue toda una aventura. Imaginémonos 8 años de edad. Y fue toda una aventura porque era la primera salida que hacía más allá del barrio con un amigo, mi primera aventura, ¿verdad? Y fuimos, esto había que caminar unos 45 minutos y llegamos al cementerio, entramos al laberinto que supone un cementerio a buscar aquella tumba y la buscamos hacia la derecha, hacia la izquierda, otras hacia la derecha, preguntamos, nadie sabía por la tumba, pero nunca encontramos la tumba de aquel susodicho hombre que se atragantó con una rana. Eso no lo encontramos, pero nos dimos de bruces con una realidad. Llegamos a un punto en que el cementerio se dividía en dos partes, la parte católica y la parte protestante. La parte católica era la parte de las lápidas bonitas y la parte protestante era un charral, por así decirlo. Era un charral, era un barrial. Y entonces yo pensé inmediatamente, yo soy protestante. A mí me tocaría allá. ¿Y por qué no aquí? Y mi amigo Abdel me dijo, imagínate, a mí no me toca ni allá ni aquí por ser musulmán, ni siquiera somos dignos de ser enterrados en este cementerio. Y hablamos con 7, 8 años, estos dos niños de dos religiones distintas, del hecho de darnos cuenta que éramos minorías. Ahí fue mi descubrimiento de que los muertos, aún siendo muertos, no son dignos de vivir igual que todos los demás, simplemente por creer diferente. Y eso me formó mucho a mí. Otro acontecimiento muy rápido que quisiera recordar hoy fue el primer día de clases en España. Y yo llegué a medio periodo y la maestra me presenta y me dice, y les dice a nuestros compañeros, bueno, quiero presentarles a un compañerito nuevo. Él viene de un país del tercer mundo. Y bueno, tengo que hacer un paréntesis acá. Obviamente, yo sí sabía que era un país del tercer mundo porque venía de uno. Pero yo me preguntaba cuántos de los compañeros míos y compañeras sabían a qué se refería. Y ella añade, por cierto, Chacón, me dijo por apellido, ¿te costó mucho el cambio del taparrabo al pantalón? Y claro, hay que entender que los niños y las niñas, pero sobre todo el machismo que aprendemos de niños, nos obliga a ser
crueles con los demás a esa edad. Y esa frase de esa maestra dio al traste con mi experiencia en la primaria, porque a partir de ahí fui el hazmerreír. Hoy describiríamos eso como bullying, ¿verdad? Golpizas, bromas pesadas, etcétera, etcétera. Esas dos experiencias, una que tenía que ver con mi procedencia, mi país de procedencia, y la otra por mi religión, me hicieron entender que era doblemente minoría. Y ahora tenía que aprender a vivir en un país que rechazaba a esas minorías. Y esto fue una tarea brutal para un niño pequeñito de 7, 8 años. Y tengo que decir aquí que terminé amando España. Es mi segunda patria, amando Córdoba, amo Sevilla, que fue la siguiente ciudad donde vivimos. Y amo y comprendo mucho esa cultura. Así que eso no generó, en un inicio generó sí mucho resentimiento y odio, pero después un enamoramiento profundo para esa cultura y ese otro país que al final de cuentas se convirtió en mi propio país durante muchos años. Los primeros años en España, después del choque, el despertarme un día siendo minoría y sabiéndome minoría, lo que causó en mí fueron dos cosas. Básicamente un enojo profundo, enojado con Dios porque era el culpable de tenerme allí, enojado con la iglesia, enojado con todas las religiones, enojado con ese país y con la cultura de ese país. Y por otra parte un niño agresivo, un niño muy agresivo. Pequeñito, yo siempre fui flaco, chiquitillo, el más pequeño de la clase, allá y aquí, con mucha más razón en España. Flaquillo, tímido, introvertido más bien, pero muy agresivo. El que se metía conmigo, yo no lograba tener piedad. Siendo un niño de 10 años, digamos, coger una piedra grande y golpear 2, 3, 4, 5, 10 veces a alguien que me estuvo molestando. Eran reacciones, entonces generaba otro círculo de rechazo, y ya no era por ser minoría, sino porque era un niño mal portado. Entonces los profesores, las maestras, los directores llamaban constantemente a mis papás por mis reacciones. Esa era una manera de intentar sobrevivir en un mundo hostil para un niño, y yo que no entendía las razones por qué tanto odio. Un día de tantos yo iba, siempre caminaba de la casa a la escuela porque era una escuela cercana, y de camino a la escuela había un muro blanco encalado que me gustaba mucho porque a la hora que yo caminaba por ahí en la mañana el sol pegaba anaranjado allí y lo teñía. Y un día de tantos había una pintada con spray en ese muro que decía: maten al tico. Ahora yo quiero que pensemos, esto me lo dicen ahora que tengo 43 años y me suena a amenaza, sí, pero relativamente puedo decir, bueno, es alguien que está jugando de vivo. Pero un niño de 8 años no hace esa reflexión. Un niño de 8 años cree que lo van a matar literalmente. El terror, el pánico que se apoderó de mí ese día y los años subsiguientes fue un terror real de creer que alguien me iba a matar. Lo peor es que no sabía quién era, porque no vi la persona que dibujó, que pintó, que hizo esa pintada en la pared. Por lo tanto, todos podían ser mis enemigos. Fue una lucha. Ahora, ¿cómo me refugié y cómo yo intenté evadir todo aquello? Me hice un niño evidentemente solitario, y los libros fueron mi salvación. Así que la biblioteca de la escuela, los libros en casa, la biblioteca de la ciudad eran mi segundo hogar, y leí vorazmente lo que cayera en mis manos. Recuerdo los primeros libros complejos que leía sin entender nada: Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, libros de filosofía que no entendía, pero los leía con mucha fruición, con mucho placer. Luego todo Julio Verne, empecé a leer Sherlock Holmes muy pronto, y muchos libros. Entonces eso creó un mundo, un universo que me protegía. Era un mundo más amplio, más grande, más tolerante, más lleno de voces distintas que lo que me encontraba a diario en el barrio y en la escuela.
Y así pasaron los primeros años de mi experiencia en España, en los que mis mejores amigos fueron los libros. Después de algunos años de ser un asiduo lector de niño y de pasar tanto tiempo con libros en la mano, mi mayor anhelo era ser uno de ellos, ser uno de estos amigos. Mis amigos eran autores, aunque nunca los llegué a conocer, y además estaba leyendo gente muerta, pero eran mis amigos entrañables, gente que llegué a amar, ¿verdad? La gente que lee y que ama la lectura llega a amar a esos personajes y a los autores y autoras que crearon esos personajes. Mi anhelo era convertirme en uno de esos autores que lograban hacer lo que ellos hacían conmigo, que era salvarme. Ellos me estaban salvando de la tristeza, de la soledad, de la aburrición, del odio, del dolor, de la lejanía, de la nostalgia. Me estaban salvando. Y por lo tanto vi muy pronto, estoy hablando de mi adolescencia, 12, 13 años, vi una labor de los escritores y las escritoras que era genial. Y yo no veía eso en nadie, no veía eso en los pastores, para serles sincero, a excepción de lo que veía con mi papá. No lo veía en los políticos, para nada. No lo veía en los maestros, que de hecho los maestros fueron enemigos durante mucho tiempo. No lo veía. Prácticamente no había descubierto más mundo ahí afuera, más que el mundo que me ofrecía la literatura, y la literatura era salvadora para mí. La segunda ciudad a la que fuimos a vivir en España es Sevilla, la capital de Andalucía. Para ese entonces yo ya me sentía español, me sentía andaluz, ya hablaba como ellos. Si hay algo que tenemos los niños y los adolescentes es que podemos mutar rápidamente, lo que no tenemos los adultos. Así que mi lenguaje cambió, mi acento cambió, y pronto podía pasar por otro niño o adolescente andaluz cualquiera. En casa hablaba como tico y afuera hablaba como andaluz sin ningún problema. Eso ayudó mucho, porque entonces en el cambio de ciudad no era tan fácil descubrirme. Había algo que era más o menos una contradicción en el estereotipo de latino o de centroamericano específicamente, que la gente podía tener allá por los documentales que les llegaban de niños descalzos en Centroamérica, de la guerra de Centroamérica. Un niño de ojos claros, blanco como la leche como yo, pálido como la leche como yo, no encajaba fácilmente en aquel estereotipo. Y aún así, si ya le agregas que ya hablaba como un andaluz, entonces en la calle no tenía tanto problema, ya esa etapa había pasado. Pero en cuanto se daban cuenta de mi origen, empezaban los ataques de nuevo. Y recuerdo que una de mis fascinaciones era visitar calles históricas. Me fasciné por la historia. Cuando me di cuenta, por ejemplo, que un solo puente, el puente de Córdoba, por ejemplo, había sido construido incluso antes del nacimiento de Jesús, mi mente lo que hizo fue explotar. Es decir, a mí las historias más antiguas que me habían contado en mi vida empezaban con Jesús. Y ahora estaba majando, pisando, viendo un puente que era mucho más antiguo que esas historias. Había mucho más mundo que conocer. Entonces mi fascinación fue, además de los libros, la historia, la arqueología, los museos, y eso España ofrece mucho de eso. Así que era un niño feliz, era un adolescente realmente feliz que disfrutaba eso. Ahora bien, yo seguía siendo una persona tímida y una persona enojada por lo que me había pasado en años anteriores. Creía que en Sevilla eso no iba a suceder, es una ciudad más grande, más cosmopolita, etc. Pero un día, 4 hombres que eran del colegio, estoy hablando que acababa de cumplir 15 años hacía una semana, y cuando salí del colegio se me pararon al frente de ellos y me dijeron: aquí no nos gustan los costarriqueñitos. Y yo me eché a reír. Pues no saben ni siquiera cuál es el gentilicio de mi país. Y cuando me eché a reír me di cuenta que ellos no estaban bromeando. En realidad uno de ellos tenía un cuchillo en la mano y estaban dispuestos a golpearme. Así que salí corriendo hacia la parada de buses. Era una hora en la que se acercaba también la hora de la siesta, y había muy poca gente o nadie en la calle. Y estos hombres, estos muchachos, yo los veía como hombres, pero en realidad eran unos muchachos de secundaria, me golpearon en la parada de buses donde no había nadie. Me golpearon y me violaron sexualmente, con muchas agresiones, y quedé tendido en el suelo, ensangrentado,
realmente desorientado. Y fue la primera vez que yo me pregunté, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Será que no existe? Era puro cuento. Y mi cerebro empezó un camino de no retorno quizás, de empezar a poner en duda toda la construcción, todo aquel edificio religioso que había aprendido desde que nací. Esto no me hace una persona no creyente, esto me hace una persona crítica, ¿Dónde está Dios?, me pregunté. Y fue la primera vez que dudé absolutamente de toda esa construcción del Dios protector, del Dios que siempre va a evitar que te pasen cosas malas. Y el Dios que hace un trato privilegiado a aquellos que le sirven, o un trato privilegiado a aquellos que son creyentes versus a los no creyentes. El Dios que hace un trato privilegiado a aquellos que son pastores o evangélicos, o que van a la iglesia, o que cumplen ciertos requisitos de santidad, o de lo que prescriba su iglesia. Me di cuenta que ese Dios no existía, y tuve que empezar a construir un Dios diferente, a conocer realmente un Dios sin ninguna de esas capas doctrinales y de enseñanza que había recibido. Así que me deprimí después de esa agresión que recibí. Me deprimí profundamente y empecé en una espiral emocional muy jodida, sin dejar toda la parte de leer y de escribir. Ya en ese momento intentaba hacer mis primeros textos. Escribía muchas cartas, y conservo muchas cartas que escribía a mis abuelos acá en Costa Rica, donde les abría mi corazón y les contaba todas mis carajadas, a una prima. Y ahí empecé a sentirme escritor a la distancia. En aquel entonces obviamente uno no escribía un correo electrónico, en aquel entonces uno escribía una carta y duraba 15 días en llegar aquí, y mientras respondían otros 15 días en llegar allá. Así que era todo un tejemaneje muy bonito. Cuando yo me creo privilegiado de ir entendiendo cosas, por ejemplo, cuando descubrí que era una minoría, para mí eso fue una riqueza que duele, pero creo que haberlo aprendido de niño me ha dado ventajas, me ha creado herramientas, me ha hecho consciente. Creo que la conciencia, ser consciente, ese despertar, es más importante que cualquier otra cosa. Despertar al hecho de que yo sí soy una minoría, ¿verdad? Y entonces empezar a generar las herramientas reflexivas, primero intuitivamente, pero luego ya de forma mucho más consciente y mucho más ordenada, en las lecturas que elegía, en los autores que iba eligiendo, en la forma de analizar mi entorno, ¿verdad? Ver, por ejemplo, un día de tantos en la verdulería del barrio, un contingente militar que realmente ni siquiera eran todavía soldados, estaban haciendo su academia militar, la mili que llaman allá, darle una paliza a un señor, a un viejito que casi no podía caminar, y le decían por rojo, por comunista. Empezar a entender yo que había algo más allá que yo no había entendido, que eran las ideologías, los de izquierda y los de derechas. Descubrir eso temprano para mí realmente fue una ventaja, porque empecé entonces a hacer reflexión desde muy temprana edad. Cuando todo aquello que era simplemente una intuición se convierte en una experiencia personal, una agresión sexual, una depresión profunda, entonces mis herramientas se rompen y tengo que empezar a construir nuevas herramientas. Yo creo que darle sentido a la historia de mi vida es una de las grandes ventajas y herramientas. Es decir, ¿para qué me sirve esto? Yo no me pregunto para qué Dios lo permitió, ni por qué Dios dejó que sucediera. No, ¿para qué voy a usar esto yo? ¿Cómo voy a utilizar mi experiencia de vida yo? Y si logro, y ahí descubrí, por ejemplo, a Viktor Frankl, descubrí la logoterapia, el sentido de la vida, ¿verdad? El significante de los hechos, y darle un sentido a lo que me ha pasado a mí, empezar a llenar esos vacíos con un sentido. Y el sentido de destino para mí, en ese caso, era que otras personas no tengan que sufrir igual que yo.
¿cómo hago yo para que otros niños, otras niñas no vivan lo que yo he vivido? Y si yo sirvo para algo, entonces voy a servir para eso. Eso me llenó. Luego me ayudó muchísimo también, mucho más adelante, estoy hablando de un proceso largo que incluso sigo construyendo, el volverme a encontrar con un Dios que no era el Dios que me habían enseñado, un Dios que ama a los musulmanes, un Dios que ama a los ateos, un Dios que ama a los homosexuales, un Dios que ama a todas las culturas con todos los colores, un Dios que no está ahí simplemente como el genio de la lámpara maravillosa que está para mí, que está a la vuelta de una oración, sino que es un Dios mucho más grande. Descubrir que me empiezo a relacionar con esa deidad y a conocer esa deidad me trajo una fe distinta y más sólida, más robusta, a prueba de muchas cosas. Es decir, una fe que está basada en que Dios me tiene que salvar de todo peligro cuando choco el carro, cuando me roban, entonces ese Dios falló, ¿verdad? Es un Dios muy pequeño, muy pequeño. Cuando regreso a Costa Rica, ya faltándome año y medio, 2 años para ser adulto, para sacar cédula, por así decirlo, tampoco me puedo traer todo lo que yo tenía ya, en cuenta lo más preciado que son libros. Había una, digamos, una intencionalidad de mis papás de economizar lo más posible, porque trasladar una familia completa, dejar de vivir en un lugar a otro, pues es muy oneroso. Entonces había que elegir. Y ese sacrificio, cuál sí y cuál no, fue casi como para mí el holocausto, ¿verdad? Empezar a eliminar una cosa, esta se va, esta se queda, no, esta no puede ir. Y eso es un rompeaguas, por así decirlo, porque entonces eso es quemar las velas de un barco. Es decir, es realmente hacer un cierre, ¿verdad? Matar cosas, matar memorias, matar recuerdos. En Costa Rica sí me encontré una Costa Rica suficientemente diferente como para no reconocerla y no reconocerme tico al principio, no reconocerme tan tico al principio. Es decir, yo me sabía el himno nacional y me sabía la Guaria Morada y la patriótica costarricense y tenía nociones de historia costarricense de lo que había alcanzado a estudiar y leer, pero ya Costa Rica era un país totalmente diferente. Ya los cafetales ni se veían. De hecho, en el intervalo en que estuve viviendo en España hasta que regresé, lo que yo veía como cafetales por todo Guadalupe, por así decirlo, el Carmen de Guadalupe, ya no había ni un solo cafetal. Había un montón de urbanizaciones, había un montón de construcción. Ya no se parecía en eso, tampoco se parecía culturalmente. Y los compañeros o compañeras de escuelita que yo abandoné de pequeño, los intenté reencontrar fallidamente. Es decir, los encontré, pero obviamente no éramos los mismos y no era posible reencauzar una amistad a esas alturas. Así que fue un proyecto fracasado rotundamente y otra vez empezar a construir relaciones desde la nada. Está escuchando Relatos, hoy con José Chacón, teólogo, comunicador y escritor. Mi vocación estaba marcada desde muy pequeño y no necesariamente por vía familiar, que es una impronta fuerte en la vida. Obviamente lo que veo hacer a mis papás, a mis abuelos, a mis tíos es un modelo, pero también puede ser un antimodelo en ciertas cosas. Yo amaba lo que hacía mi papá, pero no creía tanto en lo que significaba o simbolizaba todo lo de la religión. Entonces le creo a mi tata porque lo veo de cerca. Desde muy pequeño yo sé que él es una persona absolutamente íntegra y sincera, porque lo vi en las buenas, en las malas y en las peores. Pero lo que representa él desde muy pequeño empezó a significar otra cosa para mí, ¿verdad? No sé con qué compararlo, ¿verdad? Pero cuando empiezo a definir qué va a ser de mí, cuál va a ser mi futuro, yo lo primero que pensé fue, ¿qué profesión me va a dejar escribir? Entonces estudié periodismo, ¿verdad? Y mi anhelo era que el periodismo me permitiera escribir. Claro, por supuesto que en el proceso me di cuenta que el periodismo depende de líneas editoriales y de que no hay tanta plata en los medios nacionales como para
que un periodista o una periodista escriba lo que le dé la gana y haga investigación profunda y le den un año para investigar el crimen de lo que sea y entonces después se publique algún reportaje gigante. No hay plata para eso. Hay plata para la inmediatez, para el día a día, y cuesta mucho, ¿verdad? Por lo menos en mi noción en aquel entonces. Entonces el periodismo lo estudié para adquirir las herramientas de comunicación que me hacían falta. Y en media carrera de periodismo, yo lo que hacía era lo siguiente. Yo repartía pan en las madrugadas para trabajar. Trabajaba repartiendo pan. De 3 de la mañana a 6 de la mañana repartía pan. Yo recogía el pan ahí por la clínica bíblica, recogía pan allí y empezaba a repartirlo en Ayarco y en todas esas partes. Y usaba un carro prestado. Yo trabajaba de 3 a 6, a las 8:30 entraba a clases en periodismo normalmente. Y luego dije, yo lo que quiero realmente es que mucha gente pueda ver a Dios y pueda ver este asunto de la fe de una manera distinta. La tolerancia, la aceptación del otro, del diferente, de las minorías. En Costa Rica también hace falta, porque todavía ya, o más bien aún en ese tiempo, ya se veía demasiado los ataques contra los nicaragüenses. Creo que por ahí sucedió algo atroz, horrible, que me marcó, que fue el ataque de unos perros que mataron a un nicaragüense, que los perros realmente se los echaron al nicaragüense, y los perros, y quedó grabado en video ese odio al nicaragüense a mí me recordó tanto visceralmente lo que yo mismo había vivido, ¿verdad? ¿Y qué impulsaba ese odio? ¿Cómo puedo yo aportarle a mi país algo que evite que personas sufran eso? Y pensé que la fe es una cosa importante. Pensé, por ejemplo, que si cambiamos nuestra forma de creer en Dios, que no es un Dios blanco, que no es un Dios machista, que no es un Dios xenófobo, que no es un Dios que regala la tierra a un pueblo elegido para que echen a otro pueblo, porque esa tierra se la regaló solo a ese pueblo y nada más a ese pueblo, independientemente, o más bien, independientemente sí de las formas en que se elimine al otro pueblo, y que Dios esté contento con eso. Yo no podía creer que eso pudiera existir realmente, pero no tenía las herramientas para sustentar ese pensamiento. Así fue como surgió mi idea de estudiar teología, para poder dar sustento a esos vacíos. Así que combiné periodismo y teología durante un tiempo y repartir pan. Todo lo de la repartición de pan se termina una madrugada después de haber estudiado hasta las 2 de la mañana para una entrega que tenía, coger el carro a las 3, repartir y chocar. Y despedacé el carro, me quedaron baguettes hasta por las orejas. Y ahí terminó el trabajo y la experiencia de repartir pan. Así que así surge mi interés por la teología. Cuando yo descubro que la teología no es ser pastor, y aquí hay una cosa que yo creo que es importante decirla, es que la gente cuando escucha, es que ese es un teólogo, es un pastor. No, los pastores normalmente no son teólogos, a veces sí, pero es que la teología está más pegada a la filosofía que a la pastoral. Hay muchos pastores que no son teólogos y muchos teólogos que no son pastores. De hecho, hay muchos teólogos que son ateos. De tal manera que la teología no necesariamente está vinculada ni a la fe ni a la iglesia. Es un estudio de las religiones, del pensamiento, ¿verdad? Involucra sociología, filosofía, psicología, antropología, arqueología, lenguas antiguas, el griego, el hebreo, el sumerio, el acadio, el cuneiforme, el fenicio. Involucra la historia para entender por qué somos como somos, por qué pensamos lo que pensamos. Combinando todo eso, surge un José Pablo nuevo, por así decirlo. Alguien que quiere entonces expresar ahora con un poquito más de herramientas lo que había intuido durante tanto tiempo de la niñez y de la adolescencia. Yo conocí a mi esposa y una de las cosas que descubro es que es una mujer católica, con una fe católica, criada católica y sirviendo en un grupo musical católico llamado Kairos. Angelus primero y luego Kairos. Pero yo la quería, ¿no? Estoy conociendo a una mujer que es diferente en la fe, es diferente en su cultura eclesiástica y que sirve en otra iglesia. Y yo ya era pastor.
decir, yo ya en aquel entonces me dedicaba a la pastoral en una iglesia. ¿Y cómo logramos, digamos, una relación de esa índole? Primero vienen todas las dudas que dirá la gente, pero a esas alturas ya no era tan importante lo que diría la gente, sino gestionar nuestra relación. Entonces aprendimos que somos más parecidos de lo que creemos y que la fe de ella no es mi responsabilidad ni viceversa, que no nos salvamos eternamente de forma mutua, sino que en la fe es algo absolutamente personal y que nos enriquecemos cuando unimos la perspectiva de fe de una persona y la perspectiva de fe de otra persona. Mi esposa y yo entonces decidimos fundar Interludio. Interludio es una comunidad abierta, es una comunidad basada en derechos humanos para todos y para todas. De hecho, la definición más concreta de Interludio es que es un refugio seguro para las personas. En Interludio se ha reunido gente musulmana, gente judía, gente atea, gente bautista, luteranos, pentecostales, gente que no sabe, que está en búsqueda de algo, gente católica, y esa riqueza de esa comunidad fascinante, es absolutamente fascinante. También hay una diversidad cultural grande, una diversidad de pensamiento político grande, y creemos que en ese diálogo constante, nosotros decimos en Interludio que no tenemos posiciones. Mucha gente nos pregunta, ¿qué piensa Interludio acerca de tal cosa, del aborto? ¿Qué piensa Interludio acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué piensa Interludio? Siempre están intentando que haya una respuesta concreta acerca del pensamiento de un colectivo, que es una comunidad. Y mi respuesta es que las iglesias no piensan. Las iglesias, las comunidades, están compuestas por personas que piensan. Y cada una de esas personas piensa distinto, algunas más parecidas que otras. Pero no puede existir una posición de una institución, porque entonces invalidaría el resto de pensamiento, el cerebro de cada uno, el cerebro de cada persona que va allí. Estaríamos diciendo, su pensamiento no importa, piensa esto que es institucional, e importa esto que es institucional. Ese es Interludio. Interludio es una comunidad de gente pensante y de gente que quiere tener pensamiento crítico. No todos somos iguales, si no sería una contradicción. Así que ahí hay mucho. Y hablamos mucho de diálogo. Sin diálogo no hay paz. Sin diálogo no existe paz en un matrimonio. Sin diálogo no se resuelve una guerra, jamás, nunca. Las bombas nunca han llevado a un conflicto a la paz. Las bombas generan más bombas. Dice un autor suizo que murió el año pasado, que se llama Hans Kung, dice: sin diálogo entre religiones no habrá paz entre las naciones. El diálogo es más importante que los dogmas. No existen dogmas puros, no existe un pensamiento puro, pero sí existen diálogos fructíferos. Entonces, la gente no entiende, sobre todo la que ha sido criada en nociones de la otredad demasiado negativas, es decir, el otro siempre es el malo y el otro siempre es el que piensa equivocado y los otros son los que hay que corregir y nosotros tenemos que cambiar a los demás. Quien ha crecido en una noción así, le cuesta la idea del diálogo, porque cree que diálogo es transigir, cree que diálogo es darse por vencido, pero diálogo es escuchar y ser escuchado. No necesariamente una de las dos partes está intentando cambiar a la otra parte. Eso no sería diálogo, eso sería otra cosa, y eso es violencia. Cuando yo intento constantemente de cambiar tu opinión, eso ya es violencia. El diálogo tiene que involucrar el espacio para que nadie intente convencer al otro, forzar al otro, cambiar al otro, a la otra. El diálogo es escuchar y ser escuchado. Si nosotros logramos que las comunidades aprendan eso, que los colectivos distintos aprendan eso, entonces habrá menos violencia verbal en Facebook, habrá menos violencia política, habrá menos violencia religiosa. Y realmente tendremos un país, una sociedad mucho más tolerante. De hecho, quiero decir algo más acá. No me gusta la palabra tolerancia. La palabra tolerancia implica que la otra persona
tiene algo malo que yo tengo que tolerar. Implica que yo creo que está equivocada, pero bueno, vamos a tolerarlos. Implica que yo creo que sus prácticas de vida son malas, pero bueno, vamos a tolerarlos. La tolerancia no es amor, ni es simpatía. Lo que necesitamos realmente es empatía. Y la empatía solo se logra dialogando, pasando tiempo unos con otros, viéndonos a los ojos, entendiendo cuando vemos a los ojos de la otra persona que lo que hay del otro lado es otro ser humano común, igual que yo. Y como tal, merece todos los derechos humanos y todo el respeto y la dignidad. Hay muchísimas historias que atesoro y las que más me impactan a mí es gente que ha vivido en comunidades muy cerradas, digamos muy fundamentalistas, sufriendo terriblemente por su pensamiento político, por su orientación sexual, y logran encontrar de repente una salida, porque durante todo ese tiempo era o somos o no somos. Si sos creyente tenés que ser de esta manera y punto, y si no, te vas para el infierno. Hay una experiencia que a mí me marcó muchísimo. Un día un sábado en la noche recibo un mensaje por Facebook de alguien y me dice: yo soy una persona trans y quiero preguntar si mañana puedo asistir a Interludio. Y mi respuesta fue: ¿y por qué no? Silencio durante un tiempo y me dice: por lo que dirán la gente que va a Interludio. Y mi respuesta fue: ¿y quién te dijo que las personas que van a Interludio se interesan por tu sexualidad o por tu orientación? Nadie. El domingo vi a esa persona acercarse. Era evidente, era muy evidente que era esa persona porque venía con signos externos evidentes, y lo saludé yo de primero, y la comunidad reaccionó perfectamente. Cuando terminó toda la reunión se me acerca y me dice: José, es demasiado difícil ser un pastor como vos, es demasiado difícil no hacer diferencia de las personas. Y mi respuesta fue la siguiente: es todo lo contrario. Difícil y complicado es empezar a clasificar a la gente constantemente. Eso es cansado, estar diciendo: aquel es católico, a esa persona la receta que le toca es esta, aquel otro es ateo, la receta es esta otra, aquel otro es trans, la receta que le toca es esta, y empezar a recetar y recetar y recetar porque creemos que todos son diferentes. Eso es cansado, eso es violento y además no tiene resultados. No hay un solo pastor que yo conozca o un solo sacerdote que yo conozca que me pueda decir a mí que eso ha servido para algo. Para mí lo que ha servido es: quien entró por esa puerta es ser humano. Sí es un ser humano. Entonces no tengo más preguntas. Se le trata como un ser humano. Punto. Porque viene a buscar lo mismo que el resto de seres humanos. Viene a buscar aceptación, viene a buscar amor, viene a buscar comunidad, viene a buscar refugio, viene a buscar fe, esperanza. Y todo eso es posible dárselo a todas las personas. Laura y yo tenemos 2 hijos, una hija y un hijo. Nuestra hija se llama Paula y hoy tiene 6 años. Es una revoltosa maravillosa, es una niña libre, a la que hemos intentado decirle que por ser mujer no es distinta, ni es menos, ni es más débil, que es libre. Y nuestro hijo mayor se llama Santiago, que tiene 10 años. Y Santi es un niño maravilloso que nació con malformaciones congénitas. Él nació con una serie de malformaciones cuyo conjunto, digamos, la asociación de sus malformaciones se denomina Bacterl, que significa que hay malformaciones en las vértebras, en el ano, en el corazón, en la tráquea, en el esófago, en la parte renal y en las extremidades, en limbs. De tal manera que cuando nació eso fue un impacto de todo tipo. Nació a los 6 meses de gestación, un poquito más, y directamente fue a la UCI del Hospital Nacional de Niños. Mi esposa no lo conoció cuando nació. Yo me fui a gestionar los papeles del hospital de niños porque nació en una clínica, pero se lo llevaron inmediatamente al hospital de niños, y allí me informaron
que lo que tenía, que la razón por la cual hubo que hacerle una cesárea de emergencia y por la que no reaccionaba es porque tenía malformaciones. Y yo me tenía que llevar ese mensaje de vuelta a mi esposa, que estaba convaleciente todavía en la clínica, y decirle cómo lo vi, lleno de mangueras, lleno de un montón de cosas. Eso impactó mucho nuestro matrimonio y nuestra fe. Para no hacer larga esta historia, esto nos transforma muchísimo también. También somos minoría, papás minoría. Descubrirse ser papá minoría quiere decir saber que hay necesidades especiales que no brinda la sociedad normal y corriente, las escuelas normales y corrientes, las playas, los hoteles, los restaurantes, que hay un montón de cosas que no brinda la sociedad y que necesita mi hijo para tener una vida normal, y que hay que empezar a gestionarla. Un día de tantos, porque él se quedó mucho tiempo en la UCI, de hecho tiene, si no me equivoco, 17 cirugías grandes, estoy hablando de cirugías de más de 5 horas. La primera que le hicieron fue para formarle el esófago que no tenía, una colostomía, etc. Al principio, cuando estaba en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, un día de tantos nos llaman aparte a mi esposa y a mí y nos dicen: ya hicimos todo lo que teníamos en las manos. Ya no podemos hacer nada por Santiago, y él probablemente le quedan unas horas. De aquí a la noche creemos que Santiago va a morir. Santiago tenía semanas de nacido. Y lo que sigue a continuación es instrucciones de cómo vamos a gestionar eso ahí en el hospital, qué hacer después, cuando haya muerto, etc. Pero hay una parte de esto que cambia nuestras vidas mucho, y es la parte de despedirnos de él. Yo creo que ningún papá, ninguna mamá está listo o está preparado para despedir a su hijo. Es difícil la muerte en todos los aspectos, y despedir un hijo tiene un añadido de no sé, de una cosa contradictoria, ¿no? No es cronológicamente, ¿cómo se llama?, posible que muera primero mi hijo que yo. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo y yo le dije: mira, Lau, yo voy a entrar primero ahí a la UCI y voy a ponerme esa bata y entrar allí en silencio porque no se puede hacer ruido, y me despido yo primero y luego entras vos para que puedas estar mucho tiempo hasta que nos echen de aquí. Así que entré y ahí estaba mi hijo, muy pequeño, nació muy pequeño, y se me cayó toda la teología una vez más, todo lo que había estudiado, miles de páginas de estudio en griego, en hebreo, en dogmas, en historia, en todo, no me servían para nada. Tenía a mi hijo al frente y tenía que despedirlo. ¿Cómo se hace eso desde la fe? ¿Y de qué me hubiera servido a mí simplemente decir: ok, Dios, yo soy evangélico, tenés que escucharme? Yo soy un cristiano y todos los apellidos que usted quiera ponerle, escúchame. No servía de nada. Así que oré con la oración desnuda, sin nombres ni apellidos. Yo allí no era el teólogo, no era el protestante, no era evangélico, no era católico, solo era alguien con fe. Y me despedí de Santi. Salí y Laura entró y le pasó lo mismo, pero desde su trinchera católica. ¿De qué le sirve allí hacer uso de su apellido religioso? Decir que es católica y que canta en un grupo y que ha hecho la primera, la segunda comunión, la confirma, que tiene todos los sacramentos. Yo no sé si esto, cuando alguien lo escucha, va a sonar como que golpea, pero a Dios no le estaba interesando, ni le interesa una oración con apellidos, sino una oración con fe. Una oración con fe. Y salimos de allí y nos dijeron que no podíamos permanecer en la noche en el hospital, porque no se puede en la unidad de cuidados intensivos en aquel entonces. Así que tuvimos que venir a casa. Ahora, dejar al niño aún con vida, pero a sabiendas de que iba a morir, y llegar a casa fue devastador.
devastador, devastador, absolutamente devastador. Y llegamos a la casa y la agarré de las manos a Lau, a mi esposa, y le dije, tío, oremos otra vez para entregarle a Santiago a Dios y que ya se lo lleve. Y empecé a hacer la oración esta: Señor, ya Santiago ha sufrido mucho, llévatelo ya, no queremos que sufra más. Y en eso escuché un grito que le salió a mi esposa desde la panza, desde las tripas, desde las entrañas, y me dice, y me grita, no, yo no quiero que ore así, yo quiero que ore al revés. Entonces me detengo y digo yo, ok, vamos a poner reversa, y le digo a Dios, Dios, desecha la oración anterior, ahora sí, esta es la buena, esta es la de verdad. Dios, no te lo lleves, no te lo lleves. Y bueno, fue una noche larga, cada hora llamábamos, ¿cómo está Santiago? Igual, fatal, ¿verdad? Grave pero estable, grave pero estable. Y cuando abrieron el hospital a las, si no me equivoco, 7:30 de la mañana, ya estábamos ahí en el portón, corrimos hacia la unidad de cuidados intensivos y Santiago seguía vivo. Y hoy, 10 años después, sigue vivo. La experiencia con Santi es increíble, nos hace paz, que pueden entender el dolor de mucha gente que vive con personas con necesidades especiales. Y también nos hizo papás valientes, no porque seamos más valientes que otros, sino porque un día dijimos, queremos más hijos. Nos habían hecho exámenes genéticos y todo para ver si lo que le había sucedido a él tenía que ver con nuestros genes. Y no tenía que ver con los genes, fue una cosa que sucedió aleatoriamente y decidimos tener a Paula. Y ahí están los dos hijos. A ella le instruimos mucho que por ser mujer no tiene que negarse a nada y que no es menos que un hombre. Y a él le enseñamos lo mismo, que vamos a decir, es un discurso feminista lo que nosotros probablemente hablemos con ellos, los formemos así. Esa es parte de la experiencia como papá. Yo ya escribía, hacía intentos de poesía fracasadísimos, ¿verdad? Y de cuentos y de todo. Pero yo creo que por lo menos mi pensamiento muy personal, yo creo que todo escritor, toda escritora va a lograr escribir algo que le satisfaga mucho en tanto responda a una necesidad imperiosa, no sé, algo que le está explotando en el alma. No es escribir por escribir algo bello, es escribir porque si no lo escribo me muero. Y sí, efectivamente, todas esas experiencias, desde la niñez, mi experiencia personal de rechazo, de dolor, pero también la formación académica y la formación en las lecturas que acumulé y que he ido acumulando, y luego la experiencia con mi esposa, la experiencia de formar una comunidad, la experiencia con mi hijo, generan algo que para mí es imperioso comunicar. Y sí, ahí encuentra, digamos, la vocación de escritor encuentra un nicho, encuentra un campo, encuentra una pista, por así decirlo, en la cual empezar a correr esta carrera literaria. Y ahí surgen mis primeros libros. El primero, El Decálogo, que no está en circulación, tenía que ver con una reinterpretación de los 10 mandamientos. Pero después, el segundo se llama Spiro. Spiro es un libro que habla del dolor, de la experiencia humana, de la esperanza. Spiro es la raíz de muchas palabras que tienen que ver con la vida. Respirar, inspirar, suspirar, expirar, transpirar. Spiro es la raíz de casi todo lo que hacemos en la vida. Entonces ese libro compone una reflexión sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre la resiliencia. Eso nace de una frase latina que dice dum spiro spero, dum spero amo, que significa mientras respiro, espero o tengo esperanza, y mientras espero o tengo esperanza, amo. Solamente estoy vivo cuando estoy amando, en realidad. Yo no puedo simplemente respirar. Tengo que aprender a amar a los demás, a los más extraños y más extrañas, y ahí estoy viviendo. Y luego escribí uno en 2018 que apeló a un proceso nacional que tenía mucho que ver con las elecciones,
En 2018 fueron las elecciones que dividieron a este país en dos partes muy diferentes, y nos hicieron creer que éramos dos Costa Ricas, la Costa Rica de valores, entre comillas, y la Costa Rica progre, ¿verdad? Y a mí me dolió esa incursión de la religión en la política, y lo vi agresivo y lesivo para una democracia. Es decir, para mí no hay cabida a una iglesia de cualquier tipo siendo mandataria y legislando sobre un colectivo que es realmente diverso. No puede ser. Eso es peligrosísimo. Así que escribí un libro que se llama Paradoja, y Paradoja salió en 2018 con muchos de los tópicos y de los temas que tenían que ver con esas elecciones: la homosexualidad, la Biblia en la política, la religión en la política, etc. Pero ahí también lo primero que cuento es, en un formato de crónica, una experiencia previa que había tenido yo en Roma, en el Vaticano, porque tuve la experiencia de tener una audiencia papal durante varias horas con el Papa Francisco, con Jorge Mario Bergoglio. Y esa conversación la transcribo y digamos que la narro de una manera casi novelesca en Paradoja. Ese libro también, pues, creo que tenía mucho que ver con todo lo que llevaba en el pecho yo, ¿verdad? Uno más. Luego salió Libre en 2019, Libre, tener fe y no morir en el intento, porque también ya estaba muy consciente de que había una gran cantidad de personas que me estaban leyendo y que sus preguntas eran muy importantes. ¿Cómo puedo seguir creyendo pero siendo diferente? ¿Qué hay del aborto? ¿Qué hay realmente de la fe de las personas LGBTI? ¿Qué hay de la fe y de las iglesias y de las sectas? ¿Verdad? Y finalmente escribí en el 2020, se publicó en plena pandemia, mi primera novela, que se llama Mysterium Salutis. Y Mysterium es una novela policíaca, una novela negra que arranca con un asesinato, con una persona muerta, pero que narra también mucho de todo esto, cómo se mete la religión en todas las partes, y digamos, el fundamentalismo, los fundamentalismos se meten hasta ser agresivos e incluso peligrosos para la vida. Yo creo que la Costa Rica que tenemos y que hemos heredado tan polarizada ahora, se puede volver a unir. Creo que el alma del costarricense, de la costarricense, es un alma que tiende a la unidad, evita el encontronazo, la división. Hay cosas que tenemos en común que son muy importantes, mucho más importantes. Por ejemplo, yo creo que la fe y la esperanza, cuando son envueltas en el amor, no puede producir jamás división ni temor. Y uno podría decir, entonces, ¿cómo sé cuando una predicación de alguien, o de un político, de un periodista, de un pastor, de un sacerdote, es genuina? Y cuando digo genuina, no digo que esté 100% teológicamente de acuerdo con esa persona. Estoy hablando de que sea genuino porque la persona quiere hacer algo bueno y va a lograr algo bueno con lo que hace. Cuando no mete temor. El discurso del temor, el discurso del miedo, nunca puede generar unidad, unión, porque el discurso del miedo necesita un enemigo, una amenaza, un colectivo, un grupo, un pensamiento, una filosofía, una ideología que sea nuestro enemigo. Y cuando eso sucede, ya no hay un discurso de amor. Entonces, sí, la fe y la esperanza puede ser dicha desde el miedo y por lo tanto va a provocar división, pelea, o puede ser compartida desde el amor y va a provocar lo que necesita Costa Rica urgentemente. Así que para mí tenemos que apelar a lo que ya tenemos dentro del corazón, los ticos, y nosotros tenemos un amor a la patria y un amor a la historia tica y un amor a esta tierra. Y creo entender que tenemos un amor a las personas diferentes. Eso lo dicen casi todos los turistas que vienen a Costa Rica y se van, pero felices porque el tico sí se interesa. No dejemos que los partidos políticos y que las religiones metidas en política nos cambien lo que realmente nosotros somos. Y yo creo que por ahí podemos reconstruir algo que realmente es lo que sí somos.
Mis libros, todos los pueden encontrar, pueden realmente comunicarse conmigo. A mí me encanta comunicarme con las personas y pueden escribirme a jose@interludio.org. Pueden encontrarme en redes sociales en Jose Chacón en Facebook y JP Chacón en Instagram. También pueden encontrar mis libros en la Librería Internacional, en la Librería Lehmann, en la Librería Francesa, y si se comunican conmigo, yo se los hago llegar de manera personal también. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental.